Amigos lectores, bienvenidos a una edición más de esta mesa central. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos en esta ocasión reunidos aquí en el corazón del periódico, en la redacción, para hablar de tres de los temas más importantes que hemos tratado durante esta semana en las páginas del periódico y que, bueno, pues seguramente la próxima semana seguirán siendo temas importantes en materia informativa. En esta ocasión vamos a hablar básicamente primero de la guerra sucia electoral, las campañas negras a propósito de que está en marcha precisamente el proceso electoral en el estado de Coahuila. Además también vamos a platicar sobre el asunto del empleo y por supuesto del desempleo también. Con la llegada de nuevas empresas, inversiones, vamos rumbo a la recuperación o podríamos volver a caer. Y finalmente también vamos a hablar de los rechazados del sistema educativo, que se cuentan por cientos, y vamos a saber, vamos a analizar aquí si es un capricho o realmente falta de infraestructura educativa. Y pues bueno, pues sin más vamos a comenzar con este tema, la guerra sucia electoral. Y pues te lo pondría, licenciado Verástegui, de esta manera. Se habla mucho de este tema de la guerra sucia electoral, sobre todo en cuestión local, y se dice que, bueno, pues para ganar se vale todo, y a la hora de la victoria pues también se paga todo. ¿Tú crees que sí deberíamos de verlo desde ese punto de vista? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que como todas las cosas hay binomios de ventajas y desventajas, y realmente las campañas, estas famosas campañas negras, pues tienen ventajas. Algunos teóricos o algunos estudiosos de esto dicen que introducen incentivos para lograr mayor participación ciudadana, que las hacen menos tediosas y aburridas las campañas, que dan información relevante al ciudadano sobre el candidato, que obligan al que propone cambiar las cosas a demostrar por qué las quiere cambiar y por qué el que está arriba no lo está haciendo bien, ayuda al votante a que conozca las debilidades de los candidatos, obligan a los candidatos a ser honestos, curiosamente, a portarse bien, pues si no les van a sacar los trapos al sol, y otros dicen que los defectos de otros hay que magnificarlos, y eso lo ven como desventajas. Sin embargo, también hay desventajas. Perjudican el sistema político, deterioran la calidad de la democracia, aumentan el nivel de conflictos entre los candidatos, reducen el nivel del debate público. Muy importante es que fomentan el abstencionismo, dicen los que están en contra, pero lo más importante es que obstaculizan los acuerdos postelectorales, y eso es muy importante. O sea, se atacan tanto en campaña que después no se pueden poner de acuerdo. Y obviamente esto va en detrimento de la gobernabilidad y la legitimidad del que gana. Pero hay que ver la historia, o sea, esto se va y se remonta a que pues antes la cuestión política eran ejercicios de rutina, porque había un partido hegemónico y realmente no había absolutamente nada. Esto se da hasta los 80s, cuando empiezan las campañas realmente democráticas y donde hay realmente un tú a tú de por qué yo debo estar y tú no debes de estar. Creo que también esto obedece a cierta laguna en la legislación en materia electoral, porque si bien se vuelve un juego de palabras, ¿no? Ya lo hemos visto en las últimas ruedas de prensa del Partido de Acción Nacional, en la última semana ha dado por lo menos 2 o 3, en donde está insistiendo en que ya hay asesores contratados para el PRI. Específicamente mencionaron a un tal Juan José Rendón, por ejemplo, publicista encargado de hacer campañas negras. Creo que esto me parece grave y creo que esto es un desgaste para los partidos ahorita que en este momento, por lo menos en Coahuila, no tenemos un candidato en registro. Sin embargo, sí es un desgaste para los partidos y obviamente pues se vuelve una discusión mediática, ¿no? Fuera de las propuestas que pueda tener hacia el ciudadano, como tú comentabas, creo que esto es un desgaste y tiene mucho que ver con todas estas lagunas. Yo insisto en que las lagunas legales en materia electoral y algunas veces la omisión en la que se ve al propio Instituto Electoral no alejado de un hasta aquí, de un estate quieto que deberíamos de ver como árbitro, creo que sí se ve a cierta distancia, y esto pues lo vamos a ver en los próximos 6 meses, ¿no? Principalmente después de mayo, que inicia el registro de los candidatos, hasta previo al día de la elección. Algo me parece que se pueden ir haciendo mejoras a la legislación, y la pregunta es, ¿podemos llegar a un momento en que se eliminen o se puedan acotar estas campañas negras? Me parece que es complicado si no tenemos la voluntad política para hacerlo. Entonces a mí me parece que ese es un punto importante. Se ha ido perdiendo, creo que no se ha ido perdiendo la disputa electoral en las ideas.
De repente ahora se presenta un pragmatismo total y en la lucha hacia el poder, de tal manera que no es posible identificar, digamos, cuáles son los principios básicos que rigen a los partidos. Se ha perdido esta parte y pareciera ser que es más fácil hacer una manifestación para denostar, para atacar al contrario, que proponer. Y en ese sentido yo creo que en la medida en que se han desarrollado las campañas negras, en la misma medida han ido cayendo las propuestas. Hay un vacío de propuestas y hay un incremento de descalificaciones. Y en ese sentido, la pregunta es cuál es el papel que tendríamos que tener los ciudadanos frente a esto. ¿Cómo deberíamos de responder los ciudadanos ante esta dinámica, digamos, de la política? Y me parece que los ciudadanos tendríamos que retomar el control de alguna manera. Es decir, pareciera ser que los partidos han tenido, en los últimos años, han determinado contra y han cerrado la puerta para posibilidades, digamos, de manifestaciones diferentes. En ese sentido, creo que los ciudadanos tenemos que asumir una responsabilidad como tal. Y posiblemente no solamente a través de las urnas, sino a través de las redes sociales, de los diferentes medios, expresarnos de tal manera qué es lo que queremos. También es evidente que ha cambiado mucho la forma de propagar la información. Tenemos medios internet, tenemos el Facebook, tenemos muchos medios que muchas veces no controlamos, o sea, no sabemos de dónde surge la información. Ahí lo que yo también veo muy importante es que en este caso los sensores, por llamarlos de alguna manera, que son, por ejemplo, el IEPC, el IFE, el tribunal, ya yendo a niveles más altos, es muy difícil controlar toda esa información que surge. ¿Por qué? Porque como campaña negra no tiene fuente, no tiene de dónde surge. Entonces creo que va a ser necesaria en el sentido de algunos partidos políticos para hacerse notar, pero que realmente esto deja en detrimento lo que son los partidos, sus ideales, sus líneas, y se olvida al final de cuentas lo que nos interesa, que son las propuestas. Vamos a pasar ahora al tema que tiene que ver con el empleo, y yo pues básicamente les pondría sobre la mesa este asunto de este repunte que hemos estado sufriendo desde mitades del año pasado y principios de esta carrera contra los empleos. Y bueno, pues nada más para empezar, el año pasado Coahuila acabó con más de 54,000 empleos, lo cual nos colocó dentro de los primeros lugares en creación de empleos. Prácticamente el nivel de inversión de 2006 a enero de 2011 son de 8.608 millones de dólares. Entonces es una inversión muy respetable en inversiones que han llegado. Son 183 inversiones exactamente las que han llegado en estos 5 años de trabajo, y obviamente ya en el saldo final a 2010 salimos con 48.734 empleos creados de 2006 a 2010. ¿Por qué? Porque hemos tenido altas y bajas. Perdimos 19.000 empleos en 2008 y 10.000 en 2009, pero ganamos 54.000 en 2010 y 17.000 en 2007 y 6.000 en 2006. Entonces ahorita tenemos un saldo favorable de 48.734 empleos creados. Estos 54.000 empleos de 2010 nos han permitido ser el estado número 1 en crecimiento, 2 veces el crecimiento nacional, con el 10.9%, con estos 54.000 empleos creados, muy por arriba pues de Querétaro, de Colima, de Tlaxcala, de Sonora, de San Luis Potosí, de Nuevo León, del Distrito Federal, etcétera, ¿no? Y eso habla pues obviamente de que estamos inmersos en una atracción, en un polo de atracción de inversión muy importante. Hay 3 aspectos para mí fundamentales. Uno es una mano de obra calificada muy importante en la región, y está demostrado por las automotrices que nuestros operarios tienen la habilidad y tienen la aptitud para aprender muy rápido, incluso todavía más rápido que los operarios de los Estados Unidos. Número 2, tenemos una paz laboral. Y la mentefactura, que es el tercer punto, la mentefactura, es decir, mandos medios, educación, tenemos instituciones de educación superior muy prestigiadas en el Estado, públicas y privadas, de las dos, tanto para egresados de carreras como en educación técnica. A mí me parece interesante subrayar una cosa en la que tocaba hace un momento quien me antecedió.
de la migración de empresas, ¿no? Hablábamos con el licenciado Daniel Calver, que bueno, pues acaba de asumir en la Canacintra, y él nos comentaba un punto que a mí me pareció muy interesante, que están viendo cómo empresas de, sobre todo de estados como Nuevo León o Tamaulipas, están llegando estos capitales a Saltillo, a la zona de Coahuila. Creo que la seguridad y el desarrollo en materia de infraestructura, digo, y sin afanes de adular a nadie, creo que eso le ha permitido a la región crecer y mantenerse en una estabilidad que, bueno, pues nos pone en ventaja frente a otras ciudades que están en crecimiento. Creo que Saltillo está en una posición muy privilegiada frente a este desarrollo que se está teniendo y el que se espera para 2009, tocando el tema de la generación de empleo.